En este comentario, Pantuflas de Conejo me pide que haga una reseña de una de las películas más oscuras y siniestras del Hollywood mainstream. Me refiero a 8 milímetros, una película bastante densa, protagonizada por Nicolas Cage y dirigida por Joel Schumacher. Una película que se estrenó en 1999 y que dejó a casi toda la audiencia y los críticos divididos. Por su temática principalmente, que es bastante complicada y de hecho me va a ser muy difícil hablar de ella acá en YouTube porque probablemente me van a censurar algunas palabras, así que simplemente lo voy a deletrear. Esta película trata acerca del SNUFF, una práctica que, como bien saben, es bastante oscura y es en parte una especie de mito urbano. De ahora en adelante solamente le voy a decir S y al contenido que rodea al SNUFF como prono. Así que es S y prono para que nos vayamos entendiendo y no queden dudas acerca de lo que estoy hablando. Así que sin más que agregar, vamos con la reseña. En 1999 llegó a los cines una película protagonizada por Nicolas Cage que hoy parece haber sido olvidada por gran parte del público. En parte porque no fue un blockbuster de taquilla, pero además porque pocas películas de Hollywood han sido tan incómodas, pesimistas y tan sórdidas como 8 milímetros. Una película que no habla de monstruos, no habla de fantasmas, no habla de demonios, habla de monstruos humanos, y eso la convierte en algo mucho más aterrador. La historia comienza cuando la viuda de un multimillonario fallecido encuentra algo realmente perturbador, una película de 8 milímetros escondida dentro de una caja fuerte. En ella encuentra lo que parece ser el asesinato de una joven. La pregunta entonces es simple: ¿es real este metraje? Para descubrirlo, la viuda contrata al detective privado Tom Wells, interpretado por Nicolas Cage. Así, lo que parece un trabajo rutinario de búsqueda de una chica desaparecida termina convirtiéndose en una investigación que lo lleva a recorrer los rincones más oscuros del underground prono de Estados Unidos. Clubes clandestinos, productos ilegales, mercados subterráneos y personas que viven completamente al margen de la moral y la ley. Nicolas Cage, mientras más se acerca a la verdad, más comprende que algunas puertas son mejor no abrirlas. Una de las razones por la cual 8 milímetros sigue siendo tan efectiva y perturbadora es porque no utiliza ninguno de los clichés de las películas de terror tradicionales. No hay casas embrujadas, no hay criaturas sobrenaturales, no hay posesiones demoníacas. Todo lo que vemos podría existir perfectamente en el mundo real, y eso es lo que da más miedo. De hecho, es precisamente la intención de la película, demostrar que el horror no proviene de algo imposible, sino de la capacidad morbosa y oscura del mismo ser humano. El horror no proviene de la fantasía imposible, proviene de la posibilidad de que sea real. Mientras películas como Scream o El Sexto Sentido dominaban los cines a finales de los 90s, 8 milímetros apostó por algo completamente distinto, inspirado sin duda por Los Siete Pecados Capitales de David Fincher, que se estrenó en 1995, 4 años antes. La idea de que existe un submundo oculto que la mayoría de las personas jamás verá, un lugar donde la crueldad se ha transformado en entretenimiento macabro. Si mientras veían la película sintieron que tenía una energía similar a Los Siete Pecados Capitales, no es casualidad. El guión fue escrito por Andrew Kevin Walker, el mismo guionista, y ambas películas comparten algo fundamental: no creen en la bondad humana. Mientras la mayoría de las historias nos muestran héroes capaces de cambiar el mundo, Walker suele escribir personajes que descubren que el mundo es mucho peor de lo que imaginaban. En Los Siete Pecados Capitales, los detectives descubren una serie de crímenes imposibles de comprender, mientras que en 8 milímetros Tom Wells descubre que algunas personas son capaces de cometer atrocidades simplemente porque existe alguien dispuesto a pagar por ellas. No hay una gran conspiración, no hay un villano con un plan maestro, solo personas comunes tomando decisiones horribles por dinero y pulsiones morbosas. Hoy en día es fácil olvidar que Nicolas Cage es uno de los mejores actores de su generación porque prácticamente Nicolas Cage dice que sí a toda película que se le presente. Algunas obviamente lo han elevado y otras películas en realidad no le han hecho mucho favor, pero en este momento, en 1999, Nicolas Cage era sumamente respetado y estaba prácticamente en su peak. Cage había ganado un Oscar por Leaving Las Vegas apenas 4 años antes de filmar 8 milímetros. Y estaba en su mejor momento. Y aunque actualmente es conocido por sus actuaciones exageradas y extravagantes, en 8 milímetros realiza exactamente lo contrario.
Su interpretación es contenida, silenciosa, incluso vulnerable. Tom Wells no es un héroe de acción, no es un detective brillante. Es simplemente una persona normal enfrentándose a algo que lo supera emocionalmente, y eso hace que el viaje sea mucho más efectivo. A medida que avanza la investigación, vemos cómo la oscuridad comienza a afectarlo, no solo físicamente, también moralmente. Es un viaje descendiente a lo más oscuro del alma humana. Pero aunque Cage se roba la película, también tenemos un elenco sólido, con James Gandolfini como un sucio productor de cine prono y a Joaquin Phoenix, quien trabaja en un videoclub para adultos. Mucho antes de convertirse en el Joker, Joaquin Phoenix interpretaba a Max California, quien ayuda a Tom durante su investigación porque conoce perfectamente ese mundo, sabe dónde buscar, sabe con quién hablar y sabe que existen personas peligrosas detrás de cada puerta. La dinámica entre Cage y Phoenix funciona porque ambos representan visiones opuestas. Tom todavía cree que existe una explicación racional para todo y una especie de redención del alma. Max ya sabe que no es así. Bueno, ¿y por qué la película fue tan polémica, aparte de lo obvio? Cuando se estrenó en 1999, 8 mm dividió completamente a la crítica. Algunos la consideraron una obra valiente, mientras otros la calificaron como innecesaria y excesivamente desagradable. Y es fácil entender por qué. La película explora temas que incluso hoy resultan incómodos: la explotación humana, la violencia, la deshumanización y la industria del entretenimiento vista desde el enfoque del sufrimiento ajena. Son temas duros y difíciles de digerir. Lo curioso es que muchas de las escenas más perturbadoras no muestran prácticamente nada. La película entiende una regla fundamental del terror: lo que imaginamos suele ser peor a lo que vemos. Hay una escena en particular que resume perfectamente la filosofía de la película. Cuando finalmente conocemos a uno de los responsables de los crímenes, Tom intenta encontrar una explicación. Cree creer que existe una razón, un trauma, una enfermedad, una justificación a la violencia brutal que anhela este verdadero monstruo. Pero la respuesta que recibe es devastadora. No lo hizo porque estuviera loco, no lo hizo porque fuera víctima de algo, lo hizo porque quería hacerlo, porque le gusta. Y en ese momento Joel Schumacher, el director, destruye una idea que muchas películas utilizan para tranquilizar al espectador: la idea de que el mal siempre tiene una explicación. 8 mm plantea exactamente lo contrario. A veces las personas hacen cosas terribles simplemente porque pueden. 8 mm, aunque nunca alcanzó la popularidad de películas como Los 7 pecados capitales o El silencio de los inocentes, con el paso de los años se ha convertido en una película de culto, especialmente entre quienes disfrutan los thrillers más oscuros. No es una película perfecta, su ritmo es bastante irregular de hecho, y su tono pesimista puede ser agotador para la audiencia menos preparada, pero pocas películas consiguen generar una sensación de suciedad moral tan intensa. Pero lo más aterrador de 8 mm no es la investigación ni el misterio de quién se deshizo de esta chica, ni siquiera son los criminales mismos. Lo más aterrador es que obliga al espectador a aceptar algo incómodo. Los monstruos más peligrosos no viven en castillos, ni duermen en ataúdes, no aparecen cuando apagas la luz o salen debajo de tu cama. Pueden tener un trabajo, una familia, una vida aparentemente normal y una segunda vida completamente amoral. Y quizá por eso, más de 20 años después, 8 mm sigue siendo una de las películas más perturbadoras que ha producido Hollywood. ¿Y tú? ¿Ya viste 8 mm? Y si no la has visto, ¿qué estás esperando? Esta es una película bastante intensa que va a desafiar tu tolerancia a este tipo de historias siniestras. Es una película realmente oscura que trata el tema del S y del prono bastante intensa, y obviamente todo esto va quedando en tu mente, en tu retina. Es una película difícil de olvidar porque, por ejemplo, yo la vi hace muchos años atrás y todavía tenía en la mente algunas de las escenas más significativas de la película. Y seguro que si tú la viste también quedaste con esa misma sensación. Así que cuéntame en los comentarios qué te parece esta película, qué te parece la actuación de Nicolas Cage, de este joven Joaquin Phoenix o de las temáticas que se tocan en esta película. Y así cerramos el video de hoy. No olvides seguirme en redes sociales y si te gustan las películas de terror, aquí abajo te voy a dejar en los comentarios una lista con todas las películas que he reseñado. Así que nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Chao.